¿Puedes imaginar una oscuridad que no dura una noche, ni un año, ni una vida, sino 400 años? Una oscuridad donde no suena ni una sola voz con esperanza, donde el silencio de Dios retumba más fuerte que todos los gritos del mundo. 4 siglos. Más de 140.000 días. Generaciones nacían, vivían y morían con una sola pregunta que quemaba el alma. Señor, ¿nos has abandonado? El tiempo se arrastraba como un desierto interminable. Las oraciones subían al cielo y caían de regreso, pesadas, frías como piedras. Las madres susurraban sobre sus hijos dormidos. Él lo prometió. Él vendrá. Pero los años se convertían en décadas, las décadas en siglos, y la esperanza se desvanecía. Parecía que Dios se había alejado para siempre. Los corazones eran desgarrados por las preguntas. ¿Por qué guardas silencio si te esperamos? ¿Dónde estás cuando el mundo se ahoga en tinieblas? ¿Dónde están los milagros de los que hablaron nuestros padres? Pero mientras los hombres solo veían oscuridad, Dios escribía la historia. Construía un puente invisible entre el cielo y la tierra. Cada victoria de los reyes, cada caída de los imperios, incluso el nacimiento y la muerte de aquellos que nadie recuerda, todo era parte de un gran plan. El silencio no era vacío. Era una pausa antes de la eternidad. Las últimas palabras del profeta Malaquías sonaban como un trueno lejano. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande del Señor. Y luego, silencio. Ni un solo así dice el Señor. Solo antiguos pergaminos. Solo memoria. Solo el susurro de la fe, cada año más débil. Y el hombre se cansaba de esperar. Unos se aferraban a la ley, convirtiendo la fe viva en un ritual frío. Otros buscaban respuestas en la filosofía. Algunos bajaban los brazos, convencidos. Dios se olvidó. Porque la prueba más terrible no es el dolor ni la guerra, sino el silencio del cielo. Pero precisamente en ese silencio maduraba el misterio. Cuando la oscuridad se hiciera impenetrable, cuando el mundo comprendiera que no puede salvarse a sí mismo, entonces Dios hablaría. Pero no con truenos, no con relámpagos, no con ejércitos, sino con el llanto de un bebé. 400 años de espera por el grito de un niño en una cueva fría, 400 años de silencio por el instante en que la eternidad respiraría con aliento humano. Dios se hizo carne. Aquel que los cielos no pueden contener yacía sobre la paja. La omnipotencia escondida en la debilidad, la grandeza en unos diminutos dedos. Y ahora pregúntate, ¿no conoces tú también ese silencio? Oras y hay silencio. Buscas y encuentras vacío. Gritas y solo escuchas el eco. Y en tu corazón se levanta la pregunta más temida. Señor, ¿me has olvidado? Pero la historia de Israel nos grita, el silencio no es el final, es la preparación para el milagro, es la pausa antes de la luz. Cuando el cielo calla, está obrando, está tejiendo los hilos de tu vida para darte más de lo que pides. No te rindas, no dejes de orar, porque un día el silencio estallará en luz y comprenderás. Todo este tiempo Él estuvo cerca. Todo este tiempo Él preparaba la respuesta. Imagina una fe estirada durante 4 siglos de silencio. Imperios que se levantan y desaparecen. Ejércitos que marchan, lenguas que cambian. Himnos extraños que suenan en las calles, niños que nacen bajo el dominio de reyes extranjeros, y el cielo calla. No hay fuego, ni profeta, ni voz, solo el recuerdo de palabras que alguna vez encendieron corazones. Así dice el Señor. Ahora
solo vacío, solo el eco de lo que fue. ¿Qué significa vivir entre el último suspiro de la voz profética y el primer llanto del niño? ¿Guardar el pacto cuando el silencio suena más fuerte que los milagros? Cada tormenta política traía consigo una ola de esperanza y de temor, pero los cielos seguían sordos. Y fue precisamente en ese silencio cuando Dios desplegó la preparación más grandiosa de la historia. Los judíos dispersos por el mundo se atrevieron a lo imposible: traducir los textos sagrados del pacto al idioma de los imperios. El griego, que Alejandro convirtió en el corazón del comercio y la filosofía, se volvió un nuevo recipiente para la sabiduría antigua. Esa traducción, la Septuaginta, se convirtió en un puente hacia los pueblos que no conocían el Sinaí ni la Pascua. Los escribas, inclinados sobre los pergaminos, no sabían que sus manos forjaban las palabras con las que, algún día, los apóstoles hablarían del Logos hecho carne. Pero el silencio hería los corazones. Los jóvenes, criados con las historias de Moisés, Elías e Isaías, anhelaban fuego, ayunaban, oraban, pero el cielo callaba. Entonces algunos empezaron a dudar. ¿Seguían vivas las promesas? Otros, en cambio, se aferraron a la ley como a una fortaleza, esperando que la obediencia rompiera el silencio. Así nacieron los fariseos, que construyeron vallas alrededor de los mandamientos, para no volver a caer en la idolatría. Los saduceos eligieron otro camino. Si los milagros se habían silenciado, entonces la fe debía volverse terrenal, pragmática. Resurrección, una leyenda. Lo importante era el poder y la diplomacia con Roma. Mientras tanto, por toda la diáspora crecían sinagogas, islas de luz en medio de mares de paganismo. Cada sábado se desenrollaban los rollos de la Torá, se entonaban salmos, y el pueblo se aferraba a la promesa: el Señor levantará para ti un profeta de en medio de ti. Las madres lo susurraban a sus hijos, los ancianos lo repetían en el exilio, y cada niño crecía con la esperanza: vendrá aquel que traerá la luz. Pero los años seguían su curso, y otra vez, silencio. La prueba más terrible llegó hacia el año 175 a.C., cuando Antíoco Epífanes intentó disolver a Judea en la copa del helenismo. La circuncisión fue prohibida, el sábado se volvió crimen, la Torá quedó fuera de la ley. El templo fue profanado, una cerda fue sacrificada sobre el altar, y en el lugar santísimo fue erigido Zeus, la abominación desoladora. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no descendió el fuego como en tiempos de Elías? ¿Por qué no se abrió el mar como con Moisés? Los gritos de los mártires ascendían al cielo silencioso. Las madres veían morir a sus hijos, pero no renegaban. Los ancianos eran torturados por rechazar carne de cerdo. Los jóvenes eran asesinados por enseñar en secreto las Escrituras. Y sin embargo, en la hora más oscura, brilló la luz. El sacerdote Matatías se negó a postrarse ante los ídolos, destruyó el altar y clamó: quien sea celoso por la ley, que me siga. Así estalló la rebelión de los macabeos. Un puñado de fieles contra el ejército de los seleucidas. Una locura para los imperios, pero el fuego de la fe convirtió las colinas de Judea en arena de guerra sagrada. Cada victoria se recibía con lágrimas. ¿Acaso Dios volvía a actuar? Y cuando encendieron la menorá en el templo purificado, el aceite alcanzaba para un solo día, pero ardió 8. Un pequeño milagro se convirtió en una gran luz para un pueblo que había soportado 200 años de silencio. Dios no callaba porque se hubiera ido, sino porque preparaba la hora en que su palabra hablaría y sería oída por todo el mundo. ¿Qué sucede cuando sobre el mundo reina el silencio de Dios? Cuando la quietud se extiende por 400 años como una oscuridad opresiva y el corazón del pueblo se desgarra buscando una respuesta.
Imaginen ese vacío espiritual lleno de espera y sufrimiento, y entonces, en medio del silencio, nace una voz. No un hombre cualquiera, sino la palabra viva que no puede ser silenciada ni siquiera por la crueldad humana. El mundo teme esa luz. El poder que se basa en el miedo y la violencia intenta sofocar el despertar, acallar la verdadera fuerza. Pero ¿cómo detener a aquel que vino a romper las cadenas de la oscuridad? Cuando José, guiado por sueños, lleva a María y al niño a Egipto, tierra extraña pero salvadora, vemos cómo se repite el antiguo pacto. Dios no se apoya en el poder de reyes terrenales, su fuerza está en la obediencia de los humildes. Allí, en el exilio, Él crece silenciosa e imperceptiblemente, como una raíz que se fortalece bajo la tierra, preparándose para romper las piedras. ¿Dónde están las señales, los milagros de la infancia? No hay. Solo la fe de María y José, fuerte como una roca, protegiendo lo que el mundo aún no puede comprender. 30 años de silencio y preparación, años de vida humana en los que brota un plan celestial, pero en la sombra de las colinas de Judea se levanta otra voz. Indomable, salvaje, hambrienta y dura, la voz de Juan, hijo de Zacarías. Vive en el desierto, se alimenta de la sencillez y la verdad, llamando al arrepentimiento y al cambio. Esa voz es un trueno en medio del silencio. La gente se acerca a él como tierra seca a la lluvia. Pero Juan sabe, él es solo un precursor, un humilde eco de la gran palabra que debe encarnarse. Yo os bautizo con agua, pero vendrá aquel que os bautizará con espíritu y fuego. Así suena la advertencia y la promesa. Toda la historia del silencio es solo la preparación para la llegada de aquel que no dirá solo palabras, sino que será la palabra viva que lo cambiará todo. Y llega el momento en que el silencio se rompe, cuando Jesús, como una paloma silenciosa, recibe el bautismo, y desde el cielo se oye la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». No trueno ni relámpagos, no aullidos ni destrucción, solo amor, suave, penetrante, inmenso. En esto está toda la fuerza y el misterio de la presencia de Dios. Pero las pruebas no terminan. 40 días en el desierto. No es solo la lucha contra las tentaciones. Es la concentración de todo el dolor y las dudas de Israel, sus caídas y esperanzas, asumidos por Él. Cada respuesta de Jesús son palabras de las Escrituras, vivas y llenas de poder. Él no se rinde porque lleva en sí no solo la esperanza, sino la vida nueva. Al volver a Nazaret se levanta y abre el rollo del profeta Isaías proclamando que la promesa se ha cumplido, que ha llegado el reino de Dios. Pero ¿cómo recibieron sus palabras? Primero asombro, luego desesperación y furia. La gente esperaba al Mesías a su manera, según su nación y sus reglas. Querían un consolador que encajara en sus ideas. Pero Jesús es un desafío, una tormenta, una reprensión y un amor que derriba muros. Y cuando intentaron arrojarlo desde un precipicio, Él atravesó su incredulidad y odio. Su misión es romper el silencio y destruir las cadenas de la hipocresía. Sus palabras son fuego que purifica y sana. Sus milagros son señales de un tiempo nuevo donde los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos andan y los prisioneros espirituales son liberados. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan difícil aceptar un amor que lo cambia todo? ¿Por qué a menudo rechazamos la luz que viene en formas inesperadas? ¿Qué significa para cada uno de nosotros hoy esa voz que resuena a través de los siglos para despertar el corazón, llenarlo de fe y valentía para avanzar sin importar? Jesús no es solo un profeta, ni un maestro. Él es la prueba viva de que la palabra de Dios no ha muerto ni se ha apagado. Está aquí y ahora, en cada uno de nosotros, llamándonos a la vida, a la libertad, al amor. Su poder está en devolvernos la voz perdida, restaurar la conexión con el Padre y abrir el camino a la eternidad. ¿Seremos capaces de escuchar esa voz? ¿Le permitiremos romper las cadenas de nuestro miedo, orgullo y dudas? ¿O quedaremos otra vez presos del silencio, temiendo ver la verdad que cambia todo? La elección es nuestra, pero una cosa está clara. El silencio ha terminado.
La palabra se hizo carne y vive en nosotros. Amén. Crean y sigan. Aquel que despertó al mundo de un largo sueño. Porque es a través del amor que comienza el verdadero milagro.